Bien, buenas tardes, Yassi. Aquí yo les estoy hablando desde Lima, Perú también, aunque soy colombiano, son las 12 del día. Voy a hablarles vamos a hacer una introducción a este tema de patrones Scrum. Quisiera, antes de que empecemos a compartir pantalla, tengo una presentación por allí que van a poder descargar y todo eso. Conocer un poco de si están trabajando, me lo pueden decir a través del chat o abren el micrófono un instante, si están trabajando en Scrum, cuánto tiempo llevan, más o menos. Así alguien que me cuente. Mercedes nos dice que trabajó un año, pero ahora no está trabajando con Scrum por acá. Bueno, entre tanto, pues vamos a ir compartiendo pantalla. Hola Lucho, te quería contar un poquito mi experiencia. Yo hace 2 años más o menos estoy con un emprendimiento y somos un equipo de trabajo muy chiquito, en realidad somos 3 personas trabajando full time, así que implementamos algunos de los principios, digamos, pero no podemos abordar toda la complejidad y toda la completitud porque somos muy chiquitos, digamos, somos muy pocos. Claro. Claro, Marcelo. Sí, gracias. Bueno, por acá pues Fabián nos dice que ha usado Safe. Seb, de pronto Sebastián, no sé, me ha dicho que en mi proyecto actual intentamos implementar Scrum con varias oportunidades de mejora. Por otro lado, llevo algo así como 5 años trabajando. Y bueno, Santiago también nos deja ahí la información para ingresar a Slido. Listo, sí. Esta charla, por supuesto, supone, y no nos podemos quedar allí, lamentablemente supone que sabemos Scrum, ¿cierto? Ya es un tema que debemos conocer un poco, pues, aunque pasaremos muy rápidamente en un par de minutos sobre este tema. Muy bien, ahora sí vamos a compartir pantalla por aquí, vamos a compartir la presentación. Alguien que me confirme que la está viendo ya la pantalla, por favor. Listo, la estamos viendo. Perfecto, gracias. Muy bien, esta es una charla pues que he venido presentando recientemente y vamos a ver de qué se trata el tema básicamente. Vamos a ingresar rápidamente y durante la charla pues haremos unos intermedios a ver si tienen algunas inquietudes o comentarios o preguntas. Si lo vamos mirando, pues allí van a encontrar mi presentación de que trabajo como Agile Coach, consultor, en fin. Soy Licensed Scrum Trainer de Scrum Inc. Y he tenido la oportunidad, pues, sobre todo en los 10 últimos años, de estar acompañando equipos ágiles. Vamos a empezar directamente, voy a hablar directamente de un patrón Scrum, ¿cierto? Un patrón Scrum tiene un título que enseguida vamos a ver cuál es, enseguida ustedes lo van a hacer evidente, pero un patrón, como vamos a aprender aquí, tiene un contexto, se refiere a un problema, un patrón resuelve un problema normalmente pequeño, pero en un contexto, en un escenario complejo, ¿sí? Entonces hay que conocer cuál es ese contexto y cuál es el problema que se está presentando para que lleguemos a esto. En este caso, ¿cuál es? Nosotros sabemos que el corazón de Scrum es, por decirlo de alguna manera, es el sprint. Todo ocurre en el marco de un sprint breve de menos de un mes, ¿cierto? Normalmente de 2 semanas, de 1 semana. Hay muchísimos beneficios en que los sprints sean bastante breves. Sprints de 3 días, pues pueden ser de 1 día, en fin.
Pero hablemos, por ejemplo, de sprint de 2 semanas. Estamos al principio del sprint. ¿Qué hacemos al principio de un sprint en Scrum? Una planificación. Y uno de los... de las cosas que queremos hacer en esa planificación, por supuesto, además de planificar el trabajo de los primeros días del sprint y de hacer una predicción o un forecast de cómo el equipo va a ser capaz de realizar su trabajo durante el resto del sprint, define una meta, un objetivo, ¿cierto? En términos generales, el objetivo de un sprint es entregar valor a las partes interesadas. Pero ¿cuál es el problema que estamos teniendo hoy? Que no estamos entregando valor. Sí, por múltiples motivos. Sí, y sabemos que realizar simplemente una serie de tareas que quedan plasmadas en el backlog del sprint podría no resultar en la generación del mayor valor posible o de ningún valor. Eso está pasando. Les dije hace un momento que soy Licensed Scrum Trainer de Scrum Inc., que es la empresa de Jeff Sutherland, uno de los co-creadores de Scrum, el inventor de Scrum. Hemos tenido la oportunidad de estar en algún par de videoconferencias con el hombre y nos ha dicho que literalmente la mitad de los equipos Scrum apestan. Nosotros le dijimos, bueno, no te aparezcas mucho por este lado del planeta porque por aquí el panorama puede ser más desalentador. Y su primera razón es esa. Los equipos no están entregando valor, hay mucha baja productividad, ¿cierto? No están definiendo bien lo que se está haciendo, no. Hay muchas prácticas de Scrum. Él dice que el peor enemigo de Scrum, o más bien de un buen Scrum, no es el pensamiento tradicionalista, ¿cierto? Los paradigmas actuales. Nada de eso, la alta gerencia, la mediana gerencia, las personas que no quieren hacer las cosas ágiles, de la forma ágil, sino de la manera tradicional. No, el peor enemigo de Scrum es hacer un mal Scrum. Y eso está pasando mucho realmente. Les dije que yo acompaño equipos, he tenido la oportunidad de hacerlo en muchas empresas y he estado en equipos, por supuesto, también. Y es un tema difícil. Entonces, eso está pasando. Entonces, dado ese problema, dado ese contexto que tenemos, estamos al principio del sprint, ¿cuál es la solución que propone este patrón? Y es que el equipo Scrum se comprometa mediante una breve declaración con el valor que pretende crear durante el sprint. Esa breve declaración se convierte en el foco de todo el trabajo del sprint. Sí, ya vamos allá. Y aquí, ¿cuál es esa breve declaración? Es la meta del sprint. ¿Sí? Además de decir que un sprint vamos a implementar 3, 5, 7, 8 elementos del backlog de producto, por ejemplo, historias de usuario, ¿sí? Que esa no es la meta final. Vamos a ver de qué se trata esa breve declaración que se crea conjuntamente por todo el equipo, el dueño de producto. Como en el sprint vamos a entregar valor, esa meta debe ir orientada a entregar el valor mayor posible. Entonces el dueño de producto, que es uno de los roles en Scrum, es el representante del negocio, guía de manera natural su creación y el equipo en pleno se compromete con esa meta como algo a su alcance. Compromiso y colaboración son dos cosas que surgen allí habitualmente. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Miren, dice la guía de Scrum, que es digamos así, el elemento que nos dicta los principios, las reglas del juego en Scrum, es brevísima, 17, 18 páginas en español, en la última versión de 2017, que el objetivo del sprint es una meta establecida para el sprint que puede lograrse mediante la implementación de la lista de producto y que proporciona una guía al equipo de desarrollo acerca de por qué está construyendo el incremento. Nosotros sabemos que los equipos ágiles y sobre todo los equipos Scrum son equipos autogestionados, pero también sabemos que la autogestión puede conducir a nada si
no hay una meta definida. Si al equipo no se le dice vaya desde el punto A hacia el punto B. El punto B es la meta, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, hablando de la planificación, la guía de Scrum dice que al finalizar la planificación del sprint, el equipo de desarrollo debería ser capaz de explicar al dueño de producto y al Scrum Master cómo pretenden, como equipo autoorganizado, alcanzar esa meta del sprint. Y eso no lo están haciendo. Allí es donde Jeff Sutherland tiene razón y dice, estamos haciendo un muy mal Scrum. Sí, porque este tipo de cosas no se están haciendo continuamente, lo encontramos, entonces tenemos que empezar por mejorar estas prácticas que son básicas. Aquí lo que van a encontrar son unas metas, ejemplos, son ejemplos de metas que pueden estar en un sprint. Por ejemplo, esa que está ahí numerada como 1, aumentar la tasa de retención en un 25% mediante un mejor mecanismo de feedback. ¿Sí? Es una meta que un equipo pueda alcanzar en un sprint. Entonces, las historias de usuarios, si es el mecanismo que estamos usando, son los elementos del backlog, deben ir orientadas a lograr eso, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Otra meta, pago con transferencia, permitir que los clientes paguen con transferencia bancaria al final del sprint, cuando se ponga en producción ese incremento de producto que estamos entregando. Y ahí tienen otras, por ejemplo, la número 4, productos más vendidos, mostrar los 10 productos más vendidos en la página de inicio. Es una breve declaración que nos fija hacia dónde vamos, en la que el equipo continuamente, todos los días, recuerden que, por ejemplo, la reunión diaria es una reunión de inspección y adaptación, en donde el equipo mira si se está alejando o se está acercando a la meta y qué hace, cómo se adapta para acercarse más, ¿cierto? Si se está alejando, ¿sí? ¿Qué hacer al respecto? Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo y son cosas que no se están haciendo. Esta es la discusión que incluyen los patrones y con eso vemos que encontramos finalmente cuál es la anatomía de un patrón en términos generales y de un patrón Scrum. Tienen un título que en este caso es la meta del sprint, de Sprint Goal, ¿sí? Tienen un contexto en el que se mueve el patrón, el escenario. Sí, normalmente es un escenario complejo, un problema que también puede tener su nivel de complejidad y ocurre muchas veces en ese contexto. Como les digo, esto de no definir una meta del sprint es algo de lo más común en los equipos en todas partes y por eso es que al final no se está entregando valor. Hay una discusión alrededor del patrón, algunos aspectos relevantes, ¿sí? Que tienen que ver también con el contexto y con el problema y finalmente una solución planteada para ese problema específico, que normalmente es una solución más o menos simple que se pueda implementar rápidamente. Esa es la anatomía, pues, y con eso, para esta charla, pues, que había preparado inicialmente, cumplimos el primer workshop y esperamos que entiendan, interpreten y sean capaces de implementar el patrón de la meta del sprint en los equipos Scrum para llevarlos más allá al siguiente nivel de desempeño. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso pues por ese lado. Antes era un primer patrón así rápidamente, ya con esto espero que se empiecen a llevar algo de esta charla. Enseguida van a ver dónde están publicados estos patrones para que empiecen a estudiarlos y a usarlos, pero me gustaría saber si tienen hasta aquí rápidamente algún comentario, alguna pregunta que se les ocurra. Puede ser en el chat o abren el micrófono temporalmente, no sé. O si no, pues continuamos con lo que sigue. Por aquí, Sebastián nos dice, ¿existe algún formato recomendado para la meta del Scrum, del sprint más bien? No, miren, esos ejemplos que dieron allí, ¿cierto? Retrocedamos, recuerden lo que les dije, miren la solución, el equipo se compromete con mediante una breve declaración, es eso, es una sentencia, ¿sí?
Es una meta definida que, por supuesto, lo ideal es que cumpla con esos criterios, pues, de las metas SMART en lo posible. Miren, por ejemplo, aquí tenemos aumentar la tasa de retención en un 25%, no solo aumentar la tasa de retención, sí, ya hay algo fijo en un 25%, a ver si la logramos completamente o a medias, llegamos a un 10, a un 15 o nos pasamos a un 30, en fin, ¿sí? Mostrar los 10 productos más vendidos, no los productos más vendidos, porque ¿cuáles son? Es una brevísima declaración, es así, es algo simple, ¿no? Tampoco es, hay que conocer, pues, como decimos, de ciencia de la NASA para lograrlo. Entonces, no es necesario ningún tipo de formato, es eso, básicamente. Muy bien. Vamos avanzando, pues espero que eso haya resuelto la inquietud, la anatomía del patrón. Y ahora sí, rápidamente, vamos a hablar de algo que normalmente yo llamo el espíritu ágil, pero que aquí he decidido llamarlo para esta sesión el espíritu del juego. Sí, y ahora van a ver por qué. Recuerden que nosotros, los agilistas en general, los equipos ágiles, los agentes de cambio, promovemos la interiorización y la práctica de lo que conocemos como los valores y principios del manifiesto ágil, ¿cierto? Y que también alguien como Alistair Cockburn, que es una de las personas, uno de los firmantes del manifiesto, ha condensado bastante bien y ha estado trabajando mucho todo este tiempo en lo que él llama el corazón de la agilidad, que nos habla de los 4 grandes pilares de la agilidad, que son colaboración, trabajo en equipo, confianza. Sí, que eso es requisito indispensable para que los equipos lleguen a ser de alto desempeño, que haya verdadero trabajo en equipo. Miren que ahorita con lo de la meta del sprint hablábamos de colaboración y de compromiso. Es necesario que haya colaboración para que haya compromiso y para que se cumpla ese compromiso precisamente. Dejemos de hacer las cosas en solitario, tenemos que hacernos acompañar de quien toque. El otro, ¿y para qué colaboramos? Para hacer entrega temprana y frecuente de valor a la organización, a los consumidores finales, a los usuarios, a los interesados, al negocio, valor. El significado de valor varía, pero estamos hablando de retorno de la inversión, de ganar más clientes, de ganar más plata, de disminuir carga operativa, en fin, lo que signifique valor para cada organización, para cada equipo, para cada área. Y además de eso, continuamente estamos reflexionando. ¿Qué es eso? Nos inspeccionamos y nos adaptamos. El ejemplo clásico es la reunión diaria de un equipo Scrum, de un equipo de desarrollo de producto, básicamente en la que día a día nos inspeccionamos todos los eventos de Scrum, la misma planificación, la revisión y ni hablar de la retrospectiva, son momentos de inspección y adaptación. Si nos estamos alejando de la meta, ¿qué hacer para volver a la meta? ¿Cierto? ¿Qué hacer ante circunstancias adversas como la crisis en la que estamos en estos momentos? En fin, y durante todo ese tiempo no concebimos hacer las cosas si en el proceso no estamos mejorando continuamente, mejorando como personas, mejorando como profesionales, mejorando como equipo, como organización, mejorando el producto o servicio, en fin, mejorando el proceso, mejora continua, pequeños pasos. No nos vamos a detener mucho en esto. Porque se nos da el tiempo. Solo sobre el corazón de la agilidad, pues podríamos hablar extensamente en una o más sesiones, pero tengámoslo en cuenta, estos 4 grandes pilares que resumen, que condensan de alguna manera lo que significa el pensamiento ágil, ese mindset que con el que queremos trabajar y con el que abordamos estos escenarios de altísima volatilidad e incertidumbre y complejos y ambiguos como los que estamos viviendo actualmente y como los que atraviesan muchas organizaciones en todo el mundo. Y además de eso, el mismo Scrum, sí, sabemos pues que Scrum es un marco de trabajo. Miren, algo importante de la definición en la guía, por el cual las personas pueden enfrentar problemas complejos adaptativos. Por definición, eso quiere decir que las personas, los problemas cambian,
¿sí? No es porque el usuario se levantó y de mala gana y dijo, no me gusta ese proveedor y voy a cambiarle las cosas. No es que los problemas cambian por naturaleza. Y entonces Scrum nos permite hacer eso. Allí, pues, Marcelo puso la descarga de el enlace para descargar la guía de Scrum. Les recomiendo amplísimamente que la lean continuamente, porque define precisamente esas reglas del juego de los que estamos hablando. Scrum, pues, define 3 roles en lo que se llama el equipo Scrum, que son el Scrum Master, el dueño de producto y el equipo de desarrollo de producto. Define 5 eventos, el sprint, todo ocurre en el marco de un sprint, la planificación del sprint al comienzo del sprint, la reunión diaria, como su nombre lo indica, cada día del sprint, la revisión del sprint hacia el final para que se revise este incremento de producto que se hizo, y la retrospectiva, en donde analizamos, pues, cómo vamos finalmente, y propone el uso de 3 artefactos iniciales: el backlog de producto, donde están los componentes del producto; el backlog del sprint, donde están las tareas que hace el equipo sprint tras sprint y en qué estado están; y por supuesto lo que tenemos que entregar, el incremento de producto potencialmente distribuible. Y sobre eso, pues, vamos a hablar un poquito, 30 segundos. Recuérdenlo, al terminar cada sprint, no es cada 3 sprints o cada vez que se nos ocurra terminar, no es cada sprint, el equipo debe presentar un incremento de producto potencialmente distribuible, que sea usable, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, la meta del sprint juega un papel muy importante. Y entonces, tengámoslo muy en cuenta. Si no estamos haciendo esto, y efectivamente este es uno de los grandes problemas que tenemos, porque no estamos siendo productivos, porque no lo estamos haciendo bien, sino que estamos entregando cada 3, 4 sprints. Muchos equipos dicen que sí entregan en cada sprint, pero lo que terminan entregando no genera valor a la organización. Hay que tenerlo en cuenta, o muchas veces tiene mala calidad. Porque además recuerden que este es un incremento potencialmente distribuible, es decir, que si el usuario lo ve, el dueño de producto, por ejemplo, el representante del negocio lo ve y dice, vamos a ponerlo en producción mañana, vamos a empezar a venderlo mañana, que se pueda hacer, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Como les decía, pues no podemos quedarnos mucho hablando de Scrum, porque eso, pues, da para otros muchísimo tiempo, y esta charla más bien va orientada al tema de los patrones, al cual ya vamos a entrar. No podemos empezar una charla de patrones Scrum sin antes hablar de patrones en general, y esto de dónde viene, ¿sí? Recuerden que los patrones nos ayudan a construir, o son algo que construimos, y las instrucciones para construirlo. Los patrones son una solución, normalmente les decía, a un problema pequeño, pero de un escenario bastante complejo, de un sistema complejo. Los patrones ayudan a mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque con estos patrones hemos visto que se cumplen las metas, ¿cierto? Se hacen las entregas, y si eso pasa, no solo el cliente o el consumidor final está satisfecho, sino el equipo también, y hace que el equipo sea más feliz, y ni más faltaba. Eso es lo que aumenta nuestra calidad de vida, la felicidad. Además, estos patrones nos han ayudado a cambiar las formas de comunicación y de colaboración, sobre todo en las organizaciones, en los equipos y en las organizaciones, porque cambian nuestro comportamiento. Empezar a usarlos hace que cambiemos. Por ejemplo, si cambiamos las formas de comunicación, eso es cambiar un comportamiento. Nos comunicamos más, colaboramos más, en fin, trabajamos más de cerca, de una manera, somos más proactivos, estamos más pendientes del compañero, del amigo de trabajo. Entonces, eso ayuda muchísimo, y eso a la postre promueve que esos comportamientos vayan cambiando los hábitos de las personas, y con eso a la postre se va cambiando la cultura organizacional, que es lo que queremos. Nosotros no podemos llegar directamente a cambiar la cultura, ya eso lo hemos comprobado ampliamente, a decir, olvídense de todo lo anterior y ahora las cosas se hacen de la manera ágil y como dice Scrum. No, eso es cambiando hábitos poco a poco, promoviendo comportamientos
que ayuden a cambiar esa cultura y en el tiempo eso se va a dar. Todo eso, ¿por qué? Porque los miembros de los equipos, las personas, nosotros generamos nuestra propia forma de trabajo, nuestra propia forma de autoorganización. Por eso es que Scrum nos dice que la teoría de Scrum, la guía nos dice que la teoría de Scrum se basa en la teoría del control empírico de procesos. Eso es que aprendemos de nuestra propia experiencia y le ponemos a eso nuestro propio estilo porque tenemos nuestra propia idiosincrasia. Es muy distinto. Miren, si es muy distinto seguramente un equipo en Argentina que un equipo en Colombia, es mucho más distinto un equipo en Dinamarca o en Estados Unidos, porque tenemos idiosincrasias diferentes. Eso tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta. Y los patrones nos ayudan con todo esto. La historia proviene pues de un libro que escribió un arquitecto, Christopher Alexander. Escribió un libro, un lenguaje de patrones, por allá donde definía pues patrones civiles, si podemos llamarlo de alguna manera. A partir de ese libro pues y de ese trabajo de Alexander, Eric Gama y esa famosa banda de los 4, para quienes de ustedes desarrollaron software o desarrollan software, yo este libro pues lo tuve en mi mesa de estudio y de trabajo durante muchísimos años mientras programaba, diseñaba y programaba software. Buenísimo, nos enseñó mucho de programación y más adelante uno de ellos, Belly Sites, escribió un libro que se llama Pattern Hatching ya hace 15, 16 años más o menos, que ya tiene un prólogo de James Coplien. Si no lo conocen enseguida van a ver de dónde viene, donde también nos enseñaba más de patrones. También tuve la oportunidad de usarlo y de aprender mucho de él y de aplicar lo que allí decía. En su libro de lenguaje de patrones, Alexander decía que los elementos de ese lenguaje son entidades llamadas patrones. Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno y luego describe el núcleo de la solución a ese problema de tal forma que lo podemos usar, esa solución se puede usar de muchísimas maneras sin hacerlo 2 veces de la misma forma. Acá también los patrones Scrum tienen un lenguaje, ya se están definiendo lenguajes de patrones Scrum también. No vamos a hablar de eso hoy, como pueden ver el tema es bastante amplio, pero lo que sí nos interesa es saber que los patrones exploran el problema, la naturaleza del problema, el problema detrás del problema, la causa raíz. ¿Sí? No nos quedamos en los síntomas, simplemente los patrones exploran las fuerzas que interactúan, que afectan ese problema, que lo hacen más complejo aún, y por supuesto la solución, y nos dice por qué funciona y bajo qué condiciones funciona, además del contexto resultante cuando apliquemos esa solución. Sí, este es un ejemplo de extraído pues del libro de Alexander. Este patrón de minibuses, ya miren, en los años 70 hablaba de este problema del tráfico. Ahí está el contexto, el problema, la discusión y finalmente la solución. ¿Sí? Eso pues para que lo vean. Bien, volvamos y ya un poco a la historia que nos ocupa. Entonces, Coplien también escribió este libro, aquel que les decía que escribió el prólogo del libro de Belly Sites, escribió también un libro sobre patrones organizacionales de desarrollo ágil de software, pero ¿qué nos interesa de Coplien? Y es que él con Jess Sutherland y otro grupo de personas muy, muy amplio, hay toda una comunidad de patrones. Se empezaron a reunir ya hace muchísimos años, quizás más de 10 años, qué sé yo, y empezaron a trabajar en este tema. Finalmente ya publicaron un libro, aunque todo el contenido del libro está en un sitio web que seguramente ya a esta hora pues estará más actualizado. Aquí encontrarán el enlace al libro, a Scrum Book, The Spirit of the Game. Pero ya les voy a decir el sitio web al que pueden ir también para eso. Entonces recuerden que los patrones no son reglas a seguir ciegamente. Recuerden, cuando se trate de patrones, no subestimemos nuestro poder humano de pensar, del sentido común. Exploran la causa raíz, resuelven problemas a un nivel profundo y sistémico. Y además recuerden que para problemas adaptativos necesitamos soluciones adaptativas y los patrones nos ayudan con eso. También ha ocurrido mucho que
durante todos estos años en los que ingresamos a estos escenarios, a este mundo ágil, nos hemos concentrado en los antipatrones, en las malas prácticas, en qué no hacer. En el caso de Scrum, en el Scrum Bat. Si yo uso Scrum, pero mis dailies son de media hora, pero no hago retrospectiva, sino cada 3 sprints, pero hago reunión diaria cada 3 días, y que parte de diaria no entendió. En fin, hay muchísimas, pero no tengo dueño de producto como tal, sino un proxy. El Scrum Master tiene a su cargo 7 equipos, en fin, cualquier cantidad de malas prácticas. Pero ¿y entonces qué hacemos? Usemos patrones Scrum, ¿sí? Esa es básicamente la idea. La gran ventaja, la buena noticia es que ya estamos usando, quienes de nosotros estamos involucrados o comprometidos de alguna manera con equipos Scrum, sea acompañándolos o hacemos parte de los equipos, es que ya los estamos usando. Todo en Scrum son patrones, ¿sí? La retrospectiva del sprint, ya vimos la meta del sprint, todo eso está definido en la guía de Scrum, ¿sí? El mismo sprint es un patrón, a veces se llaman de la misma manera, a veces no se llaman de otra forma. Por ejemplo, van a encontrar un patrón que se llama el episodio de producción. En fin, la planificación, el famoso 3-5-3, los 3 roles, ¿sí? Los 3 roles, los 5 eventos, el sprint, la planificación, la reunión diaria, la revisión y la retrospectiva, y los 3 artefactos, el backlog del sprint, el backlog de producto y el incremento de producto. Patrones todo el tiempo. Ahora sí, con eso en mente, pues vamos a entrar al tema de ya a ver, además de la meta del sprint que ya vimos, en esta segunda parte de la charla vamos a ver patrones Scrum. Antes quisiera saber si tienen alguna inquietud inicial, tienen algún comentario. Por acá Santiago nos dice que se tuvo que salir. Si tienen algún comentario, alguna pregunta hasta este momento. Antes de que ya entremos ahora sí a ver los patrones. Algunos de ellos al menos. Nada, no hay preguntas por lo que veo. Avancemos entonces. Ahí lo vamos mirando. Patrones Scrum. Bien, entonces, recuerden que ahorita les decía que esa sección normalmente yo la llamaba el espíritu ágil. Aquí van a encontrar por qué la llamé el espíritu del juego, que además es el subtítulo del libro que les mostré hace un momento, de Coplien, Sutherland y compañía. El mismo Sutherland nos dijo, no, James Coplien fue el dueño de producto, ha sido el product owner de ese proyecto de patrones, los que vienen trabajando hace muchísimos años. Cuando un patrón llega a estar publicado es porque lo han probado ampliamente. Todos, cualquiera de nosotros puede proponer patrones, puede empezar a usar patrones. De eso se trata, estar en un entorno empírico como el de los equipos Scrum, y es que experimentemos y planteemos hipótesis. Oye, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Puede ocurrir aquello? Y vamos a ver si eso es un patrón que puede resolver, como ya lo vieron, un problema común. Entonces establecemos con eso una solución común. Pero estos patrones que ya están publicados en el libro, van a encontrar unos 94, creo, pero ya hay publicados alrededor de 200 y se están trabajando en muchísimos otros. Ya cuando llegan allí, están ampliamente probados y se sabe que funcionan. Sí, se han probado en muchos contextos, se han hecho innumerables experimentos y sabemos que funcionan, son sólidos. No podemos empezar una sesión, una charla sobre patrones Scrum sin hablar del primero de ellos. Antes de eso, por acá Alejandro nos dice que si no es posible hacer el objetivo del sprint como un incrementable 100% entregable,
¿está mal planificado el sprint o está mal definida la duración del sprint? Interesante pregunta esa. Rápidamente, no, miren, definimos una meta, por supuesto, el objetivo es la idea es que logremos esa meta, si no al final, tanto en la reunión de revisión como en la retrospectiva, analizamos qué pasó, hasta dónde llegamos, por qué pasó, ¿cierto? Estudiamos la causa raíz, en fin, ese tipo de cosas. Y vamos a encontrar qué pasó, si fue que hubo una mala planificación, si la duración del sprint de pronto por allí no es el problema, más bien tiene relación con los dos, la planificación versus la duración, ¿cierto? Nos sobreplanificamos y ahora vamos a hablar de un patrón que tiene que ver con eso. Ya vamos a llegar allá precisamente cuando hablemos del espíritu del juego y de swarming, de enjambre, sobre ese tema, Alejandro, y volvemos allí entonces. Veamos el clima de ayer, perdón, otro patrón que vamos a ver aquí. Veamos entonces este. Les decía que no podemos empezar una discusión seria de patrones, de Scrum ya específicamente, si no conocemos de qué se trata el espíritu del juego en Scrum, ¿sí? Que no tiene nada, nada de raro si estamos en el... si hemos interiorizado, estamos practicando y promovemos el pensamiento ágil, los valores y principios del manifiesto ágil y los mismos valores Scrum que también están de manifiestos ya en la guía. Sabemos que Scrum requiere un espíritu de interacción entre las personas. Recuerden, primero hablamos del contexto y del problema que se nos presenta, pero ¿qué pasa? Que la guía de Scrum, siendo tan brevísima como es, 17 páginas, 18 páginas en español, no tiene todas las respuestas, ¿sí?, que quisiéramos. Nos dice quién hace qué cosas, ¿cierto? Y nos habla de unos artefactos, pero el cómo ya ahí se queda muy corto. No habla de las estrategias, es las reglas. El equipo, entonces no podemos mirar a Scrum cada vez que queramos cuando no dé una dirección, cuando no nos dé una respuesta final. Si esas reglas que están allí, y miren que precisamente en la portada de la guía lo dice, las reglas del juego, la guía definitiva de Scrum, las reglas. Son una guía concreta, pero el espíritu es parte de la cultura que guía las interacciones de las personas y dentro de una organización y puede discernirse solo cuando se ignora o se viola. Sí, en eso sí nos ayuda Scrum muy bien. ¿Sí? Es posible que no sepamos qué tipo de paradigmas hay vigentes en la organización, qué tipo de cultura se está manejando, pero empezamos el primer sprint y al final del sprint no entregamos lo que prometimos y enseguida nos damos cuenta, es que aquí hay una cultura muy rígida de comando y control, hay esto y hay aquello, el otro no quiere, en aquella área no ayudan, ¿cierto? Hay falta de confianza, no sé qué. Scrum nos ayuda, ¿sí?, a encontrar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ese espíritu es parte de la cultura de la organización y aunque puede ser difícil de definir, sí es fácil de reconocer cuando está roto ese espíritu. Sin más del contexto, sabemos que Scrum es fácil de entender, pero tiene muchos puntos ciegos y tendemos a llenarlos con suposiciones, ¿sí? Scrum nos dice, oye, sí haga una planificación, pero no entra en los detalles de esa planificación. Sí haga un backlog del sprint, pero habla muy poquito de eso. Entonces empezamos a suponer, entonces esto debe ser así, debe ser así, en fin. Es difícil de llegar a dominar, ¿sí? Muchos de nosotros, sobre todo en fases iniciales de agilidad, tratamos a Scrum como instrucciones a las que hay que seguir al pie de la letra y tampoco se trata de eso, son más bien principios rectores. Además, muchos de nosotros nos negamos a cambiar nuestro comportamiento con la excusa de que siempre lo hemos hecho así. No, aquí llevamos 30, 40 o 50 años haciendo las cosas de esta manera y nos ha funcionado. Mentiras que no, ¿cierto? Y cuando se proponen nuevas cosas, a la gente le da temor, porque además sabemos que la cultura se desarrolla en los hábitos y esos hábitos actuales están bastante
son inherentes al ADN de la organización y de las personas en ese momento. Cambiar de hábitos es muy difícil. Si el cambiar de hábitos para una persona es una tarea titánica, imagínense para un equipo completo. Ahora imagínenselo para una organización. Porque es que precisamente el diseño organizacional puede sabotear Scrum aferrándose a las formas antiguas de trabajo. De eso se trata. Lo que tenemos que buscar es más un espíritu colaborativo. Otra vez, fíjense, ese gran pilar del corazón de la agilidad, colaboración, ¿cierto? Trabajo en equipo. Sí, lo que pasa es que muchas personas prefieren seguir buscando el éxito personal que el éxito colectivo. También ocurre que la autoridad socava pues las prácticas que tenemos, la mediana gerencia, la alta de gerencia pueden decir, no, aquí hacemos las cosas así, sí, use equipos Scrum, pero proyectos tiempo fijo, costo fijo, alcance fijo, eso no es posible, en fin, y eso a qué conduce a frustración, porque entonces no entregamos y nos frustramos, ¿cierto? Nos desanimamos. Entonces, ¿cuál es la solución que propone este patrón a todo ese contexto, a ese problema? Es que al usar Scrum, la comunidad de productos de la organización debe centrarse en crear explícitamente una cultura donde las personas conozcan y sigan ese espíritu. ¿Sí? Allí pues los Scrum Master juegan un papel fundamental, los agentes de cambio, allá el coaches, como se llamen, juegan un papel fundamental y eso lo podemos lograr, por ejemplo, con valores, ¿cierto? Por eso Scrum pues tiene a su haber también un espíritu que comienza con estos valores de coraje, de foco, de compromiso, de respeto. Recuerden que, por ejemplo, todo el mundo se enfoca en el trabajo del sprint y las metas del equipo Scrum. Las personas se comprometen personalmente a alcanzar las metas del equipo. Los miembros del equipo se respetan entre sí para ser personas capaces e independientes. El equipo y sus interesados acuerdan estar abiertos, apertura, a todo el trabajo y a los desafíos que se les presenten al realizarlo. Y los miembros del equipo tienen el coraje de hacer lo correcto y trabajar en los problemas difíciles, ¿sí? De eso nos hablan los patrones, los valores Scrum, y sabemos, son bastante claros, y esa claridad hace una contribución significativa hacia los buenos comportamientos y hacia una mejor cultura. Recuerden que lo que hacemos habitualmente y lo que hemos estado haciendo de esta manera es que hemos logrado los cambios, es incentivar, promover comportamientos que consideramos adecuados, apropiados para la cultura que queremos a la postre, y castigar normalmente en privado los comportamientos que consideramos no adecuados para esa cultura. Y eso con el tiempo, esto no va a suceder de la noche a la mañana, ni siquiera en pocos meses, esto puede llevar muchísimo tiempo, años enteros, pero lo vamos logrando paso a paso. A la postre eso puede crear una mejor cultura, puede crear ese cambio organizacional. Se trata de valores, solo de valores. A todo esto se refieren los patrones cuando hablan del contexto resultante, no solamente los 5 valores Scrum, otros valores como la felicidad, la familia, la igualdad, la confianza, la excelencia, el servicio, en fin, la consistencia. Valores, solo valores. ¿Por qué? Porque para crear la cultura debemos ser la cultura. Debemos liderar con el ejemplo. Y para eso esto implica deliberadamente romper las viejas formas de pensar y de actuar, ¿sí? Porque todos los que trabajamos en o con equipos Scrum debemos ayudar a desarrollar esta cultura, como les decía hace un momento, liderando con el ejemplo. Es lo que necesitamos. Este pues es el patrón, el espíritu del juego, the spirit of the game, ¿sí? Todavía pues tenemos algo de tiempo, ¿sí? Nos da tiempo de ver otros patrones. Vamos a ver uno más concreto ya, el clima de ayer, que tiene que ver con esta última pregunta que veíamos ahora ya. Ese numerito que encuentran allí, acá lo veían con el número 1 y el nombre en inglés, como lo van a encontrar en el libro. Ese numerito es el número del patrón. Este es el número 66. Yo les decía pues en mi presentación esta mañana en el marketplace que eran patrones para aumentar considerablemente el desempeño, la productividad de los equipos, y
y con este pues empezamos a hacer eso. Los otros también, por supuesto, el de la meta del sprint, el del espíritu del juego y este. Veamos el contexto del clima de ayer. Ahora vamos pues a algunas preguntas y respuestas. Otra vez nos situamos al comienzo del sprint, ¿sí? En la planificación, en donde tenemos que pronosticar, tenemos que predecir más o menos qué vamos a hacer, cuál será nuestra capacidad, ¿cierto? Tenemos que estimar, si es la técnica que usamos, qué vamos a entregar, ¿sí? Y resulta que, ¿cuál es el problema que tenemos? Que las personas, los equipos con alta autoestima, como ocurre muchas veces, nos fijamos metas cada vez más altas. Miren, si estamos usando técnicas como la velocidad del equipo, por ejemplo, y de alguna manera llegamos históricamente a una conclusión, no es que la velocidad de nuestro equipo es 30 puntos. 30 puntos, no vamos a hablar de eso pues porque se nos va el tiempo, pero y en los 3 últimos sprints no hemos hecho 30 puntos, sino que hemos hecho 16, 20, 19, qué sé yo. Llegamos a la planificación. No, en este ya hemos recorrido mucho camino, ya aprendimos, incluso ya nuestra velocidad es mayor, no son 30, sino 40. En el último sprint hicimos 19 y queremos hacer 40 en este, ¿sí? Porque ya van varios sprints y no sé qué, porque somos ambiciosos, eso es natural, eso está en nuestra idiosincrasia también, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que para evitar decepciones podemos tomar atajos y de no entregar lo prometido. Y a veces nos damos a la tarea y decimos, no, sí, equipo, esta vez sí, vamos a lograrlo, hagámosle 40 puntos. Y miren, a veces esos esfuerzos sobrehumanos de alguna manera dan resultados en el corto plazo y llega el sprint y quizás no tuvimos los 40, pero sí 37 o hasta 40. Pero tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande, trabajando las extras, fines de semana, en fin, y eso en el largo plazo no es sostenible, ¿sí? Esa no es la idea. Entonces, esos son los problemas que se nos presentan. Además de eso, continuamente no estamos entregando producto, estamos empezando a hacer muchas cosas, pero no las estamos terminando. Cambiamos de prioridades continuamente y en materia personal también tenemos unas prioridades que perseguimos, ¿sí? Y nos interesa eso más que el bien colectivo, que el éxito colectivo. Otros problemas en los dueños de producto ausentes o inexistentes, estamos hablando específicamente de Scrum, o sobrecargados de trabajo. No hay visibilidad sobre el progreso de las tareas, de las iniciativas, de los productos, en fin, de las mejoras. El trabajo se impone a los equipos al doble o al triple de su capacidad, no se mide la velocidad, ¿cierto? No se usan radiadores de información para saber dónde estamos, se usan técnicas pobres de estimación, en fin. ¿Y eso qué conduce? A gente muy desmotivada, a personas estresadas y finalmente a la baja calidad y productividad. Y esto tiene incidencias bien grandes que ahora con el otro patrón vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la solución que propone este patrón, el clima de ayer? ¿Y por qué se llama así? Miren, en la mayoría de los casos, el número de puntos de estimación completados en el último sprint es un predictor bastante confiable de cuántos puntos de estimación completaremos en el próximo sprint. Eso quiere decir que si en el último sprint hicimos 20 puntos, hay una altísima probabilidad de que en este nuevo hagamos 20 puntos. Si ayer llovió, quizás es porque estamos en temporada de lluvias y hay una alta probabilidad de que hoy llueva también. Entonces hay que sacar paraguas, qué sé yo, una chaqueta, dependiendo del clima, de la temporada. Entonces tengámoslo en cuenta. Si esta es la solución que se propone. ¿Cuánto hicimos en el último sprint? Seguramente eso es lo que vamos a hacer. Ustedes dirán, pero es que pudieron suceder cosas, alguien se enfermó. Sí, todo eso se estudia, ¿cierto? Sí, pero hay una altísima probabilidad. Es probable que ayer llovió y que no estemos en temporada de lluvias, por supuesto. Entonces, siempre va a haber una incertidumbre ahí. Ese es el contexto en el que nos movemos, lo que se llaman los mundos, los escenarios VUCA. Y hacer esto
lo hemos comprobado amplísimamente. El equipo hizo 20 puntos, digamos 20. Quizás a veces no lo logramos, pero sí logramos 18, 19, nos acercamos a más de un 90% y eso le da, o logramos 20, a veces logramos 21 y eso sí le da felicidad al equipo, no que pusimos 30 o 40 y logramos la mitad, ¿cierto? Y nos da muchísima felicidad, nos desestresa, aunque el clima sea adverso, como este pues de la nieve. Ese pues es el tema del patrón, el clima de ayer. Vamos a ver un poco el enjambre, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta hasta este momento allí. No veo nada por aquí en el chat. Vamos avanzando entonces, entre tanto, con este nuevo patrón que también nos sirve. A ver quién nos dijo algo. Bueno, Claudia nos dice que no conocía el tema de los patrones. Qué bueno, sí, esa era la idea, presentarlo aquí y ya van a ver también por dónde pueden continuar. Vamos entonces a la parte final a ver si nos da tiempo de 2 patrones más, que es lo que tenemos, pero me interesa muchísimo el enjambre, Swarming, One Piece Continuous Flow, quienes hemos trabajado mucho con sistemas Kanban, pues hemos aprendido mucho de allí. Estas imágenes van a encontrarlas en el libro y en el sitio web, que aquí en la presentación pues está el enlace. Recuerden la analogía, un enjambre trabajando todos para un propósito final, ¿sí? Contexto, problema. Eso también les decía, lo sabemos por Kanban y por muchísimas cosas. Trabajar en demasiadas cosas a la vez reduce muchísimo nuestra efectividad individual y a la postre la velocidad del equipo y por supuesto el bienestar organizacional, ¿sí? Otra vez, miren, ese gran pilar, uno de los 4 pilares del corazón de la agilidad y del pensamiento ágil, que es la colaboración. Por eso dice que valoramos más las personas y sus interacciones que los procesos y las herramientas, que valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. Y uno de los principios ágiles dice que la gente del equipo de desarrollo de producto y la gente del negocio trabajamos juntos cotidianamente durante todo el proyecto. Eso es todos los días. Colaboración, conversación cara a cara, en fin. Sí, trabajamos juntos para terminar cosas juntos y con alta productividad. Pero ¿qué nos ocurre? Que tenemos que maximizar el flujo y eso es responsabilidad del equipo de desarrollo, ¿cierto? Saber cómo ordenar las tareas en ese backlog del sprint para maximizar el flujo de producción. También sabemos que la multitarea, eso está comprobado desde hace décadas, pueden llevar nuestra velocidad a cero. Ahora les muestro, y que además nuestras preferencias personales y los impedimentos en el entorno a menudo causan un esfuerzo disperso, que tenemos poca eficiencia si trabajamos en varias cosas a la vez, como habitualmente nos ocurre en nuestras organizaciones. Y eso a la postre conduce al estrés. Otra vez volvemos a eso. Por eso yo les dije, los patrones ayudan a mejorar la calidad de vida. Está demostrado también, ahí van a encontrar la referencia, que si estamos en multitarea, eso nos hace tontos, estúpidos, nos hace lentos. Además, acelera nuestro envejecimiento. No les han dicho, oye, te veo más viejo, ¿qué te pasa? Estás estresado, en fin. He estado allí, créanme. Miren, esto también es, aquí está la fuente de 1992. Si empezamos a hacer 2 tareas, ya perdemos el 20% de productividad. Si estamos haciendo 4 tareas, perdemos el 60% de productividad. Es decir, que en cada una de ellas, solo en el mejor de los casos, estamos trabajando un 10%. Es mentira que si tenemos 4 tareas, estamos trabajando un 25% en cada una, al tiempo, en paralelo. Y si tenemos 5 tareas, ya perdemos el 80% de productividad. Ya nuestro desempeño tiende a cero, un 4% en cada tarea. Hay mucho trabajo perdido. Y eso pues afecta también la productividad del equipo grandemente. Se trata de ese viejo paradigma de parar de comenzar cosas
¿sí? Porque nos atascamos y por eso se llama flujo continuo y empezar a terminar, ¿cierto? Lo que empezamos, ¿sí? Esa es básicamente la idea de este patrón. Entonces, ¿cuál es la solución de este patrón, de este enjambre? Mucho más concreta quizás que la del espíritu del juego, pero nos ayuda a entender eso. Y es que concentremos el máximo esfuerzo en equipo, trabajo colaborativo, en un solo elemento del backlog de producto, por ejemplo, en una historia de usuario, y completemos todo ese trabajo conocido lo antes posible. Todo lo que se pueda completar lo antes posible. Es posible que lo terminemos al 100%, es posible que se termine a un 90% y el 10% restante ya lo haga una sola persona. Sí, miren, en la figura lo ven muy bien. Están las 4 personas del equipo trabajando en una tarea, ¿cierto? Específica. Todas las 4 personas del equipo en la misma tarea. En otra, solo hay 3, solo pudieron 3. Por eso dice que tratemos de completar ese trabajo. Quien toma el elemento, quien se hace responsable del elemento es el capitán del equipo y que todos los que puedan deben ayudar a ese capitán y nadie puede interrumpirlo. En el primer caso todos pudieron, en el segundo caso solo pudieron 3 de ellos. Seguro la 4ª persona estará haciendo otra cosa. Eso es posible, ¿cierto? Pero es la gran mayoría de gente concentrada en una cosa, en una sola cosa. Y con esto hemos logrado aumentar en altísimos porcentajes, no en un 3 ni en un 5%, sino en muchísimos porcentajes, junto con otros patrones que hemos ido implementando con el tiempo. La productividad de los equipos. Jeff Sutherland promete aumentar, tiene un libro por allá que el subtítulo es hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo. Eso es el 400% de productividad. Entonces, tengámoslo en cuenta, tan pronto como el capitán haya terminado, el que se haga responsable del siguiente elemento es el nuevo capitán y así sucesivamente. Esta es la forma en la que lo hemos logrado. Y finalmente, nos da un poco de tiempo, en un par de minutos vamos a explicar rápido. Miren, también tiene que ver con la productividad, se llama así. Equipos que terminan más temprano aceleran más rápido, que tiene que ver y tiene íntima relación con los anteriores. Otra vez es que a menudo tomamos demasiado trabajo en un sprint, no podemos terminarlo. Si no logramos la meta del sprint, el equipo no va a mejorar. Este es el número 74, ¿sí? Entonces, hay mucho optimismo, ¿sí? Lo que les decía, mucha ambición, muchas cosas por hacer, pero a veces hasta lo cumplimos, pero no reducimos la deuda técnica, por ejemplo, si no afilamos nuestras hachas, es decir, no mejoramos, ¿sí? Y eso pues nos condena a un ritmo persistente y normalmente lento, ¿sí? Hasta que prácticamente nos hundimos. Porque no mejoramos. La idea es estar aumentando la productividad. Hay fuerzas externas, presión del mercado, se baja la velocidad, en fin, presión de los jefes, hay demasiado trabajo, falto de prácticas lean, ¿cierto? Para hacer las cosas, sobre todo caemos mucho en este desperdicio de Muri, ¿sí? Caemos en lo irracional, en lo difícil, en lo forzoso, en lo excesivo. Tengámoslo en cuenta continuamente. ¿Y cuál es la solución que aborda que nos dice este patrón? Dediquemos menos trabajo a un sprint. Miren que el clima de ayer nos ayuda con eso. Menos trabajo en este sprint que en el sprint anterior y apuntemos a un objetivo menos ambicioso, ¿sí? Recuerden eso, que el nivel de ambición de la meta del sprint quizás no sea proporcional al volumen, al costo o a la duración del trabajo. Allí nos ayuda mucho el clima de ayer y por supuesto el patrón del enjambre también, pero esto es lo que nos propone. Reduzcamos el trabajo y ¿qué va a pasar? Que seguramente vamos a terminar antes, ¿sí? De que se termine el sprint. Entonces le decimos al dueño del producto, dame más trabajo y vamos aumentando la velocidad. Por eso se llama los equipos que terminan más temprano, aceleran más rápido y con el tiempo aumentamos la velocidad, ¿sí? Entonces, si un equipo estaba haciendo 40 puntos, no, disminuyámoslo y dependiendo del clima de ayer, 20.
Entonces es probable que en 2 sprints, en el siguiente aumentemos a 22, en el siguiente a 25 y así. Y miren que vamos acelerando más rápido hasta finalmente llegar a 40, que es lo que queremos, o incluso a más. Esto lo hemos logrado, se ha podido hacer, lo hemos hecho en muchísimos equipos. Muy bien, miren, aquí está el sitio web de los patrones, a punto pues para terminar, scrumbook.org, el sitio web. Ahora les digo de dónde pueden descargar esta charla, se las voy a poner ahí en el enlace, y por supuesto pues va a quedar en la cosecha en la documentación del evento. Algunas recomendaciones para terminar: no se lancen ahora al libro y a implementar los 94 patrones que están allí, ni mucho menos los otros 100 que ya están publicados también. No hagan eso, ni a crear otros nuevos patrones. No, primero hay que mejorar, hay que hacer esto orgánicamente, ¿cierto? Paso a paso. Aprendamos y mejoramos continuamente. Primero mejoremos en lo fundamental, las prácticas básicas de Scrum. Reflexionemos continuamente, eso es inspección y adaptación. Estimulemos la cultura, lideremos con el ejemplo. Recuérdenlo, si no entregamos valor al final de cada sprint, no estamos haciendo un buen Scrum. Y colaboremos, trabajemos juntos, ¿cierto? Creemos comunidad de prácticas, hagámonos acompañar, ¿sí? De gente que ya ha vivido esto. Es importante, trabajemos en equipo. Muy bien, era pues lo que tenía que contarles aquí. Allí pues van a encontrar mis datos, con muchísimo gusto. Ahí van a encontrar toda la información. La charla la voy a enviarles aquí a todos. La pueden descargar de ahí. Ahí les acabo de enviar a todos el enlace. Y bueno, no sé si tienen alguna, es la 1 en punto, hora de Perú. No sé si tienen alguna pregunta final, algún comentario. Muchas gracias. Por acá nos dicen, Rodrigo, genial, que quiere mi libro de historias de usuario. Ahí está disponible, con mucho gusto. Liliana, muchas gracias a ti, Liliana. Celebro pues que les haya gustado. Elian también nos dice muchas gracias. En fin, qué bueno, muy interesante. Mauro nos dice aquí todo esto de los patrones y el énfasis de entregar valor. Si de eso se trata, entregar valor. Súper, muchas gracias, nos dice Claudia. Susana también, muchas gracias. Que si doy cursos virtuales, sí, me pueden contactar para eso, claro. Me contactan con muchísimo gusto. Daniel pues nos dice que gracias, con muchísimo gusto, Daniel, en Medellín. En fin, yo les agradezco mucho entonces todo este rato y estaremos en contacto seguramente. Que tengan entonces una feliz tarde y continuemos en el evento. Hasta pronto. Nos vemos.